Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. En esta presentación voy a explicar cómo crear un programa, una aplicación Hola Mundo utilizando Java y la librería Modelos que va a aportar una serie de funcionalidades bastante interesantes. Java más Modelos, Hola Mundo, para crear una aplicación con la funcionalidad más recomendable, que sea traducible, configurable y con persistencias de los datos iniciales, se pueden utilizar las características de la librería Modelos. Además, se van a añadir pruebas de verificación. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es instalar la librería Modelos desde github.com. Hay dos formas: clonarlo con Git, yendo a la URL que aparece en la presentación, y utilizando desde el IDE las opciones del menú Team, yendo a Git y seleccionando la opción Clone. Otra posibilidad es descargarla como un archivo .zip, descomprimirlo y crear o instalar el proyecto dentro del IDE. Vamos a crear el proyecto Hola Mundo Modelo. Este se crea igual que el proyecto Hola Mundo del vídeo anterior. Se podría copiar desde el IDE y renombrar. Luego vamos a tener que modificar el archivo pom.xml añadiendo las dependencias para hacer los tests. Estas se van a poner delante de la etiqueta de terminación de project, es el código que aparece en la presentación. También vamos a modificar el pom.xml cambiando lógicamente los datos del proyecto, pues ahora se llama Hola Mundo Modelo. Vamos a crear nuevas carpetas dentro del proyecto. Dentro del source de la carpeta src vamos a crear la carpeta test y dentro del source hay una carpeta main y dentro de ella vamos a crear la carpeta resources. Luego, dentro del código fuente de la carpeta src, dentro de la carpeta main, dentro de la carpeta resources, vamos a crear una carpeta in para los textos traducibles y una carpeta re para los recursos. Dentro de in van a estar los textos traducidos siguiendo una nomenclatura de tal manera que vamos a crear una estructura de paquetes que va a ser igual que la de la clase principal de la aplicación o de los paquetes que vamos a traducir. Y dentro de esa carpeta se va a situar un archivo in.properties con los textos. Para hacer traducciones vamos a dar botón derecho encima del archivo in.properties, vamos a seleccionar la opción add y vamos a añadir un locale. Se va a desplegar una caja de diálogo y nos pedirá para qué idioma y para qué país queremos crear el nuevo archivo de traducciones. Dentro de la carpeta re se van a situar los recursos de la aplicación y el archivo de configuración. Por convención, su nombre es el del paquete principal con la extensión .properties. En este caso será include.holamundomodelo.properties. Además, tenemos que modificar el pom.xml para incluir la dependencia de modelos. Esto se puede hacer dentro del IDE dando al botón derecho en la carpeta Dependencies, seleccionamos la opción Add Dependency y Open Projects. Y en este caso abrimos el proyecto Modelos, que tiene que haber estado abierto previamente en el IDE. Este sería lo que aparece a continuación, el código de texto que se va a escribir en el pom.xml automáticamente. También se podría escribir manualmente copiándolo y pegándolo de aquí. Después de hecho esto, ya podemos modificar y añadir el código fuente que sea necesario. Es importante indicar que todos los textos que sean traducibles deben estar en in.property. Dejarnos textos va a implicar que nuestra aplicación no está totalmente traducible y por tanto habrá gente que tenga problemas para comprender los mensajes dirigidos hacia los usuarios. En cambio, los textos de uso interno deben declararse como estáticos en la clase donde se necesiten por primera vez. Es importante tener la metodología de no escribir textos no traducibles en el código, ni números ni ningún otro tipo de litera. Otra cosa importante es que hay que crear la variable estática kinRuta, que contiene la ruta relativa del archivo de propiedades donde se van a sacar los textos para la traducción de ese archivo de clase en particular. Esta ruta comienza por in, porque es la carpeta donde se encuentra. A continuación se va a poner
la ruta que coincide exactamente con la secuencia de paquetes que llevan hasta el archivo de la clase, y luego termina con la barra de dividir y el in, que es el nombre del archivo de properties. No se pone in.properties, se pone solo in. Las modificaciones de Hola Mundo para que funcionen en Hola Mundo Modelo, pues vamos a hacer que la clase principal derive de la clase iniciales. Y eso implica que tenemos que sobrecargar, que override, los métodos run, iniciar y terminar. También tenemos que escribir el método main, que básicamente lo único que tiene que hacer es llamar a run, que es el método importante, el que va a tener la carga de funcionamiento. Para escribir el método run es importante llamar a iniciar y a terminar, que son dos métodos que van a realizar los procesos previos para poder tener las funcionalidades del modelo y los procesos finales para poder terminar correctamente con las características que la librería modelo nos aporta. Tenemos el método iniciar. Si iniciar funciona bien, realizaremos el resto de las instrucciones, y si funcionará mal, como seguimos una filosofía de tolerancia cero al error, no va a hacer nada más. Tenemos terminar, que es la última instrucción del método run, lógicamente, y también tenemos pues ya el comportamiento propio. Normalmente vamos a cargar el archivo con las traducciones. En este caso vamos a leer una propiedad, vamos a convertirla a entero, vamos a incrementarla en 1 y la vamos a guardar. Esta propiedad va a ser el contador de visitas o de ejecuciones de mi programa Hola Mundo Modelo. Finalmente, también voy a poner un literal que es Hola Mundo, pero este literal va a ser traducible. Para que sea traducible tengo que utilizar el método tr.in y pasar el recurso de traducciones in, de manera que Hola Mundo es la clave que se va a utilizar para buscar la traducción en los archivos in.properties en función del idioma en el que la máquina virtual Java esté configurada. Aquí vamos a definir las constantes literales internas, que son las no traducibles. Son public static, porque no deseamos crear una constante por cada instancia de una clase, pero no son final, porque no queremos que sea imposible cambiarlas. En muchísimos casos el que sean inmutables es un problema y por tanto pues la recomendación es no utilizar el final para este tipo de constantes. La intención de constante se marca con la k-bajo como prefijo de ellas. En k-in-ruta está la ruta para encontrar el archivo de propiedades de la clase que está en include.holamundomodelo. Y también vamos a crear una constante que corresponde con el nombre del identificador del archivo de propiedades que está en recursos y que sirve de contador. Después tenemos que crear el método iniciar. Dentro de iniciar hay que poner una llamada por cada punto jar que use modelos. En este caso, modelos usa modelos, lógicamente, y hay que llamar a iniciar desde clase. Y también la propia clase this usa modelos. Tenemos que iniciar estos dos puntos jar. Y si iniciamos estos dos puntos jar, también tenemos que terminar los dos puntos jar. En un caso llamamos a iniciar desde clase y en el otro caso llamamos a terminar desde clase. Son métodos sencillos, pero si no se implementan, la librería modelos no va a funcionar correctamente. En el archivo de traducciones, en el in.properties, vamos a poner la clave que se llama Hola Mundo. Como tiene un espacio en blanco, hay que poner la barra de escape delante, si no, no encontraría la clave, y el valor que va a utilizar. Cuanto más se parezca el nombre de la clave al valor, más fácil será entender qué es lo que hace ese texto. También tenemos que editar el archivo de configuración, include.holamundomodelo.properties, y vamos a añadir holamundomodelos.contador, que es el nombre de una variable. Inicialmente será 0, pero cuantas más visitas tenga, pues tendrá un valor 1, 2, 3, 4, etcétera, porque la persistencia va a ir guardando el valor en el archivo. Es importante que el nombre identificador de una variable de propiedades sea difícil de que alguien la duplique, porque una duplicidad de nombres va a generar problemas porque se van a sustituir sus valores. Finalmente, pues nos va a tocar probar el programa desde el entorno de desarrollo, por tanto, utilizando el depurador. Y deberían de funcionar 3 tareas.
La primera va a escribir Hola Mundo. Después escribirá Hello World porque vamos a poner la máquina virtual Java en el idioma inglés. Esto se hace utilizando la opción -d user.language dándole el valor en de English. Son códigos de 2 letras correspondientes a los idiomas. Para ello, para poner esta configuración en el entorno, he ido a las propiedades del proyecto, he seleccionado la opción Room y he completado las opciones de la máquina virtual. Y además, el contador de las veces que es utilizado se guarda en include holamundo modelo.properties. Respecto a otros aspectos importantes, utilizar Git y hacer commit para tener un historial de versiones es algo muy importante. Y también es muy importante crear código de pruebas utilizando JUnit. En el IDE vamos a editar el archivo principal, por ejemplo. Vamos a ir al menú Tools, a Create Update Test y entonces se nos va a crear en la carpeta Test Packages una clase igual al nombre de la clase que estábamos editando, pero que termina con la palabra test. Hay que escribir el código de prueba, las pruebas hay que programarlas y se pueden utilizar anotaciones como @test o @ignore. Hay muchas más anotaciones. Y también tenemos que modificar el código para demostrar que funciona. Para eso se usan los asserts. El assert equal es uno de los más utilizados. Se compara el valor obtenido con el valor esperado y si es verdad, habrá habido éxito en la prueba. Para probar la clase de pruebas, nos situamos encima del archivo y damos a Ctrl+Shift+F6. Esto hace que la prueba se ejecute en modo depuración, que es la manera recomendable cuando se está en el escenario de desarrollo. Si todo va bien, nos quedaría pasar al escenario de pruebas. Para eso tenemos que generar la aplicación en modo Release Profile, ir a la carpeta Target o Target y desde un intérprete de comandos, desde un terminal de texto, ejecutar el comando java-jar holamundomodelo.jar, que es la aplicación principal. Puede que haya muchos otros archivos .jar, pero el principal se llama igual que la carpeta y es el que contiene el método principal. Después de ejecutarlo, vamos a tener dos carpetas nuevas, in y re, y allí estarán los recursos que el .jar tenía en su interior y ahora van a poder ser modificables. Tenemos que comprobar que el archivo de configuración ha cambiado y que el contador de uso está a 1, es decir, que el contador de uso se ha incrementado, porque es lo que hace el programa. Para poner la máquina virtual en inglés y probar de nuevo, vamos a lanzar en código de comando una variación, porque vamos a añadir -d user.language igual a en, que estamos diciéndole de esta manera que queremos que la máquina virtual trabaje en inglés. Una vez hecho esto, pues en lugar de Hola Mundo escribirá Hello World. Es interesante observar que la aplicación depende de otro .jar, que se llama modelos 1.0.jar, y que hay unos .jar de pruebas que son JUnit-número de versión .jar y harmcrest-core-número de versión .jar. En general, un desarrollo de una aplicación va a incluir bastantes .jar. Esto es una forma modular de crear aplicaciones que tiene la ventaja de que la sustitución de un .jar corrigiendo errores o añadiendo funcionalidades no afecta a los otros .jar y se gestionan mejor las aplicaciones de esta manera. Comentarios finales. Los archivos de traducciones se llaman igual que el archivo origen, pero añaden el dato del idioma y del país. Lo del país es opcional. Así que in-en.properties contendrá los literales traducidos al inglés y in-en-us.properties contendrá los literales traducidos al inglés pero de Estados Unidos, que a veces es un poco distinto del del Reino Unido. Otro comentario interesante es indicar que los archivos .jar se pueden ver utilizando el IDE, pero también con aplicaciones de manejos de archivos comprimidos, como la aplicación .zip, 7z, etc. El .jar contiene un archivo muy importante que se encuentra dentro de la carpeta meta-inf y se llama manifest.mf. En él se indica ciertos aspectos importantes como la ruta de las clases, el class path y cuál es la clase principal que ejecutar. Respecto al archivo pom.xml, es complicado de manejar y a veces da problemas.
Afortunadamente hay mucha ayuda en Internet, pero esto cuando uno empieza a manejarlo tienen que entender que estas dificultades pues están implícitas y tal vez ese sea el motivo por el que se están desarrollando nuevos sistemas de gestión de configuraciones. Otra cosa interesante es indicar que cuando se trabaja con más de un proyecto en el INDE es fácil equivocarse. Cada vez que se cambie algo en más de uno de los proyectos que hay abiertos en el IDE, es recomendable hacer un clean and build de los mismos. Y nada más.